Hermanos, hoy culminamos esta serie sobre la obra del Espíritu Santo. Hemos estado hablando acerca del ministerio del Espíritu, un ministerio que es tan esencial para el desarrollo del servicio de nuestra vida cristiana, y hemos estado considerando diferentes aspectos de este ministerio. Hoy queremos culminar haciendo un resumen en cierta forma de todo lo que hemos estado mirando. Y hemos titulado el mensaje de esta noche, Lo vemos. O sea, vamos a considerar las evidencias, las manifestaciones del Espíritu en nuestra vida de una manera práctica, como nos lo enseña la Biblia. Oremos. Padre, gracias por la bendición de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias por tener tu preciosa palabra con nosotros. Ayúdanos, Señor, ahora a escudriñarla. Háblanos a nuestras vidas. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has hablado de este ministerio importante del Espíritu Santo. Danos un corazón humilde para, Señor, recibir tus enseñanzas. Úsame en este momento, Padre, con el mismo poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes recuerdan que tratamos lo que Jesús les dijo a sus fieles justo antes de que fuera arrebatado por la chusma, llevado a toda prisa a través de varios juicios y clavado en la cruz. Le oímos prometer a sus discípulos que aun cuando Él se iba y ellos podían sentirse abandonados, en realidad Él no les iba a dejar huérfanos. En Juan capítulo 14, en el verso 6, dice la palabra, 16, disculpen, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Bueno, Jesús había sido el ayudador de ellos durante 3 y más años, en el tiempo en que estuvieron juntos. Por ejemplo, cuando necesitaban algo, todo lo que tenían que decir era simplemente Señor Jesús, ¿verdad? Y Él estaba allí físicamente para ayudarles en su necesidad. Venían ellos y le decían, Señor, no pudimos echar fuera a los demonios. De manera que venía Jesús y les decía, háganse a un lado, déjenme mostrarles cómo se hace. O venían y le decían, Señor, llegamos a un impas y no pudimos. Y el Señor les decía, déjenme ayudarle con esto. Él era su ayudador, pero no iba a hacerlo más. Él se iba. Él les dijo claramente que se marcharía, pero también les dijo, yo no voy a dejarles huérfanos. Voy a orar al Padre, voy a rogar al Padre y Él dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él les dice otro consolador. El término significa otro de la misma clase. Quiere decir que Jesús es Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo también es Dios. Y cuando preguntamos, bueno, eso fue todo. El Espíritu vino para los discípulos y su ministerio concluyó allí. En primer lugar, cuando el Señor les habló a los discípulos, nos estaba hablando también a nosotros. Cuando Él les estaba prometiendo otro consolador, nos lo prometió también a nosotros. De hecho, no pudimos llegar a Jesucristo si no fue por la obra transformadora, regeneradora del Espíritu Santo. Es imposible vivir la vida cristiana como el Señor nos ha mandado sin el ministerio poderoso del Espíritu en nuestra vida. Quiere decir que su ministerio continúa. Estuvo para ellos y está para nosotros. El Señor les dijo a ellos y también indirectamente a nosotros, Él estará con ustedes para siempre. Una persona no puede realmente ser un hijo de Dios si no tiene el Espíritu.
Y cuando lo tenemos, la Biblia enseña con toda claridad que lo tenemos para siempre. No es que venga y se va. Él viene a morar en su pueblo, en sus hijos, y lo hace para siempre. La Biblia nos ofrece más información sobre este otro Consolador. En el capítulo 14 también, verso 17, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí el Señor está presentando una relación nueva, una relación mucho más íntima con el Espíritu. Es como si les estuviera diciendo: ustedes han estado comprometidos a Él a lo largo de mi ministerio terrenal, pero cuando yo me vaya, ustedes se casarán con Él. Hasta aquí todo ha sido salir juntos. Como Él dice, mora con vosotros. Pero cuando me vaya y Él venga, será como el matrimonio, estará en vosotros. O sea, una relación mucho más íntima. No una relación distante, formal, en la cual ustedes dos van cada noche en forma separada a su respectiva casa. No, será una intimidad permanente, una sola unidad. Es más, Él vivirá con ustedes para siempre. Eso es más o menos lo que el Señor les dijo a ellos. Y también nos lo dice a nosotros. Pocos minutos más tarde, en el Evangelio mismo de Juan, en el capítulo 16, en el verso 7, el Señor les dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Repite la misma promesa. En el mismo capítulo 16, ahora en el verso 13, dice el Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué bueno es saber que no estamos en oscuridad, que no estamos en medio de una niebla de confusión. Tenemos un guía, ese guía es Dios en la persona del Espíritu Santo. Cuando abrimos la palabra de Dios, el intérprete está con nosotros. Y Él nos guía a toda verdad de la palabra. Pero es algo que no está, como dije en una ocasión, limitado solo a las Escrituras. Dios nos guía, el Espíritu nos guía a toda verdad en otros asuntos. ¿Cuántas veces oramos pidiendo al Señor que nos guíe a tomar una decisión que no sabemos cuál? Y Él lo hace. ¿Cuántas veces no estamos preocupados acerca de una relación con una persona que nos inquieta? Y el Señor nos da el discernimiento para saber lo que tenemos que hacer y nos revela la verdad acerca de esa persona. No estamos solos. El Señor nos dejó el Consolador. Ellos iban a necesitar ayuda de Dios para superar puntos difíciles. Y el Espíritu estaría allí para ayudarlos llevándolo a través de la vida, igual que con nosotros. En este viaje que tantas veces se suele mostrar incómodo, porque el camino es angosto y porque la puerta es estrecha, no viajamos solos. El mismo Dios que nos salvó nos acompaña a lo largo del viaje. Es cierto, no podemos ver a nuestro Señor con los ojos físicos. Dice Pedro: a quien amáis sin haberle visto. Anhelamos el día maravilloso en que podamos verle cara a cara, cuando estemos en su presencia, donde lo mejor que habrá del cielo será que el Señor estará allí.
Mientras tanto, nos relacionamos con Él por fe, nos relacionamos con su Espíritu por fe. Sin embargo, lo podemos ver. Por eso titulamos el sermón Lo vemos. ¿En qué sentido lo podemos ver? Voy a mencionarles algunas evidencias de la presencia del Espíritu en nosotros. Evidencias que podemos ver. Primero, vemos al Espíritu obrando en nuestras vidas. En segundo lugar, vemos al Espíritu otorgándonos el poder para el ministerio. En tercer lugar, vemos al Espíritu frenar la iniquidad. Y en último lugar, vemos al Espíritu regenerando al perdido. Lo podemos ver. Su obra no terminó con los discípulos ni con la iglesia primitiva. Su obra permanece y continúa. La iglesia hoy marcha de manera poderosa porque el Espíritu está con nosotros. En primer lugar, vemos al Espíritu obrando en nuestras vidas. Podemos conocer la presencia del Espíritu al experimentarlo en nuestras propias vidas. Su obra está en nosotros y se desarrolla de una manera continua. Pablo indica claramente que usted y yo somos morada de Dios en espíritu. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 19 y 20, dice la Biblia: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Piénselo, hermano. Somos morada del Dios vivo. Su Espíritu ha decidido habitar en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Así que tu cuerpo no es tu cuerpo. Y mi cuerpo no es mi cuerpo. Para aquellos que dicen, esta es mi vida. No es tu vida si eres un hijo de Dios. No es tu cuerpo. Tu cuerpo es morada del Espíritu Santo. Y tu responsabilidad y la mía es glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Dice claramente la Biblia, los cuales son de Dios. He ahí la gran responsabilidad que tenemos de vivir vidas santas. Romanos capítulo 8, verso 16 y verso 17 dice la palabra: y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La iglesia somos nosotros. El templo del Señor es la iglesia. Cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo y hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, como dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12. Esto ocurrió en el momento en que creímos. Quiere decir que cuando la iglesia se esparce, cuando la iglesia sale a la calle, es la iglesia la que está en la calle. Hoy en día a veces leo cada tontería que la gente pone en las redes sociales. Ahora le han dado a algunos por hacer un llamado a los pastores para que abran las iglesias. Pastores, sean valientes, abran las iglesias. ¿Y cuándo las iglesias se cerraron? No es una frase simple, no. Es una verdad teológica y bíblica. La iglesia no está confinada a un lugar. La iglesia puede existir independientemente de un edificio. Es verdad que nos reunimos, nos congregamos como manda la Biblia para adorar al Dios vivo. Pero la iglesia eres tú, soy yo. Esto es solo un edificio. Que después que el Señor nos lleve de este mundo, venga por la iglesia, esto se puede convertir en cualquier otra cosa. Quiere decir que cuando mañana nos levantamos y salimos a la calle a enfrentar nuestras responsabilidades,
es la iglesia la que lo hace. Somos nosotros el cuerpo de Cristo. Es un error, bueno, algunos lo saben teológicamente en la mente, pero cuando se expresan es como si no lo entendieran. Quiere decir que esté donde esté, yo soy la iglesia, parte de la iglesia. Y sigue el Señor morando en mi vida. Y es mi responsabilidad glorificarle con todo lo que hago. Por eso mi prioridad es tener una relación personal con el Señor que es insustituible. El venir a la iglesia, el congregarnos, el adorar, eso es parte de mi vida cristiana y es obediencia a lo que el Señor mandó. Porque parte de la vida de la iglesia es la comunión. Nos necesitamos unos a otros. Pero yo no puedo depender de esa comunión exclusivamente para mi relación con Dios. Las grandes catedrales de Europa dicen que no solo quitan el aliento, sino que la impresionante arquitectura es algo intrigante. Debido a que sus macizos y enormes cielos rasos eran demasiado pesados para que las paredes los sostuvieran, se construyeron extensiones externas para mantener los expansivos techos. Y mientras medito en esto, vuelvo a pensar. La palabra dice que somos templo del Dios viviente. Ahora, me pregunto si no seremos más como estas catedrales, con apoyos de influencia externa que nos mantienen erguidos mientras que nuestro fundamento sigue siendo débil. Los pastores, los amigos, los libros, los grupos pequeños, todo esto es útil para sostener y reforzar nuestra fe. Pero si dependemos demasiado de ellos, en realidad pueden distraernos de desarrollar un corazón saludable para Dios. Ustedes me conocen, yo he predicado sobre esto muchas veces y cada vez que tengo la oportunidad lo enfatizo. Nada puede sustituir mi relación personal con Dios. Todo lo demás que hago como cristiano es un complemento. Pero yo no puedo depender, usted no puede depender de los sermones que ve el domingo a las 11 de la mañana, ni de los que pueda escuchar ahora, o de una clase de la escuela dominical. Sin embargo, dolorosamente hay creyentes que dependen exclusivamente de eso. Cuando único abren la Biblia es cuando se lee en el culto el domingo. Durante la semana es un libro ignorado. Y eso es un grave error. Por eso hoy estamos contemplando la experiencia de muchos cristianos que se han desplomado, porque sus vidas cristianas dependían exclusivamente de un hábito que se habían creado, de venir a la iglesia, escuchar el sermón, participar de la clase. Aclaro, estas cosas son necesarias, pero lo que digo es, no pueden sustituir mi relación personal con Dios. Y esa relación personal con Dios es la obra misma del Espíritu en nosotros. Cuando abrimos la Biblia y Él nos lleva a entender las verdades sagradas, cuando oramos y el Espíritu nos ayuda a pedir como conviene, hermanos, eso no tiene sustituto. Si usted ha llegado a depender de estos elementos externos, está en un grave peligro. Porque usted no se está alimentando directamente de la fuente. Nosotros creemos en el sacerdocio de todo creyente. Y eso significa que cada creyente puede buscar a Dios sin necesidad de un mediador. Ahora, yo tengo la absoluta seguridad que cuando un cristiano busca a Dios de manera personal e íntima, eso comienza a expresarse en las decisiones que toma. Entonces, para ese cristiano, ir a la iglesia es una necesidad.
Para ese cristiano, participar en la comunión con los hermanos es una necesidad. Predicar la palabra es una necesidad. Ayudar a otras personas es una necesidad, porque la vida cristiana es así. Mi relación con Dios, y de eso depende todo lo demás. Si no vemos el Espíritu obrar más en nosotros, es porque hemos descuidado ese aspecto tan importante de nuestra vida. Es algo tan simple y tan básico que todos los que estamos aquí podemos recordar que cuando comenzamos en los caminos del Señor, una de las primeras cosas que te enseñan en el discipulado es la oración y la lectura de la Biblia. ¿Verdad que sí? Hermanos, es simple, pero es esencial. De eso depende todo lo demás. Si descuidamos eso, todo lo demás se va a derrumbar. O podemos mantenerlo solo en la fachada. Y si lo hacemos de esa manera, eso no es más que una vida religiosa vacía. No podemos ceder nuestra relación con Dios, hermanos. Yo sé que a veces cuesta, porque el diablo está decidido a impedir que lo hagamos. Y va a mandar obstáculos y va a crear inconvenientes. Pero no podemos negociar ese aspecto de nuestra vida. Yo he contado otras veces aquí una foto que vi hace unos años de quien fuera un gran líder de la obra bautista, el pastor Leoncio Veguilla. Hace tiempo vi una foto que pusieron en internet de él, ya anciano, antes que partiera con el Señor. Y me impresionó grandemente ver a ese hombre sentado allí en el sofá de su casa, con su Biblia abierta y una inmensa lupa, mirando la palabra y leyéndola. Un hombre que ha predicó, porque ya está con el Señor, el Evangelio toda su vida. Fue profesor del seminario y enseñó muchísimas asignaturas. Un hombre profundamente conocedor de la Biblia. Sin embargo, para él, la palabra de Dios no perdía su frescura. Casi sin poder ver, todavía buscaba la manera de leerla, porque sabía que así es como Dios nos habla. En segundo lugar, vemos al Espíritu otorgando poder para el ministerio cristiano. La Biblia dice que Dios nos da dones y ministerios. Estos dones difieren y varían, pero el Espíritu que los otorga es el mismo. La palabra de Dios dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso del 4 al 7, leemos: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Si usted quiere servir, necesita, y servir de una manera efectiva, necesita depender de Dios. Acuérdense que cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de una fábrica donde la gente trabaja y se mueve en la energía de la carne y la fuerza humana. Aquí estamos hablando de una agencia espiritual, de un cuerpo espiritual que se mueve por el poder del Espíritu. Y sí, podemos hacer muchas cosas, pero no van a permanecer ni van a ser efectivas si no dependemos de Dios. Por ejemplo, cuando yo escucho a un expositor, a un gran expositor explicar las Escrituras, me estoy beneficiando de la obra del Espíritu en la vida de ese hermano. Cuando oigo o veo personas que han sido dotadas por Dios para evangelizar, para ganar a otros para Cristo, sé que esa obra es la obra del Espíritu. Cuando veo hermanos con corazón de siervos, tratando de ayudar y mostrando misericordia y hospitalidad y ayudando a otros, lo que estoy viendo también es la obra poderosa del Espíritu Santo. Es Él el que nos capacita para servir.
repito, lo podemos ver a través del ministerio cuando nos da dones y tareas para realizar. En tercer lugar, vemos al Espíritu frenando la iniquidad. Quiero que leamos allí lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 7 y verso 8. Porque ya está en acción el ministerio, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando lees esto y me escuchas decir que vemos al Espíritu frenar la iniquidad, puede que digas, ¿qué? ¿Frenar, restringir la iniquidad, la maldad? ¿Es que usted no ha leído los titulares recientes, no ha visto las noticias? Muy cierto, este mundo puede ser caótico y lo es. Parece estar fuera de control, pero no lo está. La iniquidad y la maldad parecen estar en su apogeo. Pero piénselo por un momento. ¿Qué sería de este mundo si la influencia controladora del Espíritu, específicamente la obra que Él hace a través de la iglesia, para que podamos ser lo que el Señor nos mandó, sal y luz, que es ejercer influencia en un mundo que cada día se degenera más? Ahora, el ser sal y ser luz no es algo que podemos lograr por nosotros mismos. Como ya dije, es resultado de la obra de Dios en nosotros. Y es ser de influencia en un mundo cada día más degenerado. Cuando el Señor se lleve la iglesia, se va a llevar la morada del Espíritu. No es que el Espíritu se va. No, el Espíritu va a seguir en la tierra. Pero ya no va a estar morando a través de los creyentes de su iglesia. Que aunque nos parece que somos minoría, y de cierto lo somos, y eso nos puede llevar a pensar que no estamos marcando ninguna diferencia, eso sí es un error. Porque de alguna manera Dios nos está usando. Considera, si todos aquellos que tenemos al Espíritu de Dios de repente desaparecemos, y va a suceder. Cuando el que lo detiene, el poder controlador del Espíritu, sea quitado, si hoy te parece terrible la maldad, ¿qué ocurrirá entonces? Habrá expresiones y brotes de maldad como jamás hemos presenciado. Piénsalo. Tal vez estás diciéndote a ti mismo, no, las cosas no se pueden poner peor. Permíteme decirte que sí se van a poner peor. Cuando el que lo detiene, porque estamos hablando de un ser espiritual, y aquí la palabra nos habla de la obra que hará el anticristo, y el mal está contenido. Cuando esa contención se quite, las cosas van a empeorar. Pero por ahora sabemos que su obra es evidente debido a que está restringiendo y deteniendo la iniquidad y la maldad. Tú y yo estamos ejerciendo una influencia en este mundo actualmente, aunque nos parezca que no, sí. Claro, yo estoy hablando de los verdaderos cristianos, de aquellos que realmente han nacido de nuevo y que son sal y luz. La gente ve nuestras vidas y Dios nos usa para bendición de este mundo. Pero cuando ya no estemos aquí y cuando el Espíritu ya no esté morando dentro de su iglesia, porque el Señor se lleve su iglesia, entonces esa fuerza de contención ya no estará y la maldad se va a expandir de una manera increíble. Algunas personas
cuando se habla de temas proféticos, se preguntan, ¿por qué Estados Unidos no aparece en el escenario de las profecías? ¿Por qué no se habla específicamente de Estados Unidos como de otras naciones en los eventos del fin? Y hermanos, yo creo que una de las cosas que va a llevar a Estados Unidos a esa condición va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Piensa, la cantidad de personas que se irán con el Señor y que estamos aquí ahora marcando una diferencia. Y aunque nos parezca, repito, que las cosas están mal, si no estuviéramos aquí y Dios no estuviera obrando por medio de nosotros a través de su Espíritu, las cosas estarían peor. Todos los días nos horrorizamos cuando vemos cada barbaridad y todos los días pensamos, esto no se puede poner peor. Sí, se va a poner peor. Por último, vemos al Espíritu realizando el más grande de todos los milagros. ¿Cuál es? Regenerando a los perdidos. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Juan capítulo 3? Juan capítulo 3, verso 3. Dijo el Señor, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fueron palabras para Nicodemo. Verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es el Espíritu el que hace esa obra. Él trabaja llevando a las personas a Cristo. Él sigue edificando su iglesia, sigue tocando corazones. Todavía sigue usando a personas como usted y como yo. Él está vivo y activo en nuestro planeta Tierra. Su ministerio no se ha acabado. Se cuenta que en una ocasión Jorge Whitefield estaba predicando en Inglaterra y un hombre que estaba allí presente en el culto tenía los bolsillos llenos de piedras para arrojárselas a Whitefield. Sin embargo, oyó con paciencia su oración, pero no bien había anunciado su texto cuando el hombre sacó una piedra y la retuvo en la mano, esperando la oportunidad para tirársela al predicador. Sin embargo, en ese momento el Espíritu de Dios llevó una palabra a su corazón y la piedra cayó de su mano. Este hombre, cuando el predicador terminó, se le acercó y le dijo, señor Whitefield, hoy vine a escucharlo con el propósito de quebrarle la cabeza. Pero el Espíritu Santo, por medio de usted, ha quebrantado mi corazón. Este hombre aquel día nació de nuevo y vivió el resto de su vida para Cristo. Estos milagros se siguen produciendo constantemente. Por esa razón estamos aquí. Tú y yo somos resultado de la obra del Espíritu. Ustedes recuerdan, yo he contado otras veces, la primera vez que fui a una iglesia, siendo un adolescente, con un primo, y entramos al templo de la iglesia bautista de Artemisa, 2 muchachos, y nos quedamos asombrados de lo que hacían en el templo. Cantar. Los veía allí con sus libros cantando, y para él y para mí eso era lo más ridículo que habíamos visto. Nos miramos y empezamos a reírnos. Y las hermanas y hermanos de la congregación comenzaron a mirarnos. Y mientras más nos miraban, más deseo nos daba de reír. Trataba de aguantar la risa y no podía. Hasta que era una situación tan incómoda que salimos los dos.
Y cuando estaba en la acera del templo afuera, le dije a mi primo, oye, nunca más voy a entrar a una iglesia. ¡Qué pena! Y me fui. Qué lejos estaba de saber que unos meses después yo regresaría a la iglesia. Y cuando tomé por primera vez un himnario y me puse a cantar, lo primero que me vino a la mente era lo que había hecho hace unos meses. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Jesucristo, hermanos. Jesucristo. Cuando hablamos del Espíritu Santo no podemos obviar las cosas maravillosas que escribió acerca de él Charles Spurgeon. Aquí le quiero dejar algunas cosas que encontré. Dice él, común, demasiado común es el pecado de olvidar al Espíritu Santo. Esto es necedad, es ingratitud. Siendo Dios, es esencialmente bueno. Es bueno en su benevolencia, soportando con ternura nuestro descarrío, batallando con nuestras voluntades rebeldes, dándonos vida de la muerte en el pecado, y entonces preparándonos para los cielos como una niñera cariñosa cuida a su niño. Es bueno en operación. Sí, hermanos, el Espíritu actúa en nosotros. Él es el representante de Dios. Él es Dios mismo. Se cuenta que un joven artista estaba tratando de copiar una de las más hermosas pinturas del mundo hecha por Rafael. Y había ido a Florencia a estudiarla y luego se dedicó a copiar esta obra maestra. Al terminar, el artista veía que había hecho una pintura hermosa, pero que no podía en ninguna manera compararse con la excelencia del original. Y entonces clamó y dijo, oh, si pudiera posesionarme del espíritu de Rafael, solo entonces podría pintar como el gran maestro. Hermanos, cuando aceptamos a Jesucristo, Él nos da la ayuda de su espíritu para que podamos vivir y hacer su voluntad. Es más, Él nos da ese espíritu para que podamos presentar su imagen al mundo. La meta de cada hijo de Dios es ser como Cristo. Y de la única manera que podemos ser como Cristo es teniendo su espíritu en nosotros. Es mi oración que estos mensajes nos ayuden a tener un poco más de claridad sobre la obra de esta persona divina y sobre todo que sea para nosotros un desafío para vivir cada día más cerca de Dios. Estoy seguro, hermano, que si andamos más cerca de Dios, veremos más grandes cosas de Dios. Que el Señor nos bendiga.